Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Cultura de Turquía. Allá por el año 1402, el Imperio Otomano, un estado multiétnico muy importante gobernado por la dinastía Osmanli, se pensaba imparable, invencible. Había podido con todos sus enemigos de los Balcanes, se había hecho fuerte en Anatolia y además cada vez se hacía mucho más y más fuerte en Constantinopla. Sin embargo, el sultán otomano Bayaceto I pronto iba a hacer que toda esta buena suerte se acabara. ¿Por qué? Fue el rey Tamerlán, gobernador de un enorme imperio que iba desde Mesopotamia hasta el Himalaya, quien lo desafió y lo noqueó al atacarle por el este. Bayaceto I cayó sin piedad en la batalla de Ankara y entonces sus hijos comenzaron a preocuparse. En cuanto a su padre, este fue capturado por Tamerlán corriendo ya así a organizarse de manera individual, a recoger sus apoyos y a preparar sus tropas para dividir al imperio en tres partes. Y así arrancó una guerra civil. ¿Pero quién sería el próximo líder? Tamerlán, satisfecho por su jugada, que debilitaba al Imperio Otomano en cuanto a confusión y diferentes grupos de poder, se decidió a no liberar a su enemigo y Bayaceto, volviéndose loco, terminó por suicidarse. El conflicto entre hermanos fue un caos y a punto estuvo de finiquitar para siempre al Imperio Otomano. Duró 10 años y finalmente Mehmed venció a los otros dos, venció, quedándose como sultán. Las rivalidades internas regresaron con la llegada al trono del nieto de Mehmed. El primogénito había fallecido y tenían un tercer hermano bebé y él accedió al poder de forma medio fortuita, como pues en segundo lugar, pues ya el que quedaba. Era consciente de ello, así que para eliminar las dudas, asesinó a su hermano pequeño, incluso a su madre, y promulgó una ley sádica con el fin de atacar los problemas hereditarios y sucesorios. La idea era que nadie le volviese a cuestionar nunca nada más. Esta ley obligaba a todo heredero al trono del imperio a acabar con sus hermanos. ¿Qué tal? Prohibido derramar sangre, eso sí. ¿Cuál era el problema? Que la ley coránica prohibía a los herederos del profeta Mohammed derramar la sangre de otros herederos del profeta, que él, pues obviamente, no veía bien. Y ante esto, y ante la obviedad del tema, pues se prohibió que se mataran entre ellos. Pero aquí Mehmed se agarró, pues ahora sí que al parafraseo de dicho texto y promulgó la muerte de los hermanos sin efectivamente derramar sangre. Por el bien del Estado, aquel de mis hijos, al que Alá le ofrezca el sultanato, deberá, según la norma, enviar a sus hermanos a la muerte. Rezaba el decreto imperial de Mehmed II. Fue así como en unos 150 años acabaron cayendo aproximadamente, amigos, unos 80 integrantes de la familia Osmanli. Los métodos de asesinato eran cada vez más sofisticados y realmente pues no se puede explicar más que nacieron de mentes bastante enfermas. Eso sí, pulcros, limpios. A las mujeres se les tiraba al mar Bósforo confiando en su ahogamiento inminente y a los hombres se les estrangulaba con una prenda de seda, eso sí, bien elegante. El más perverso de todos los herederos fue Mehmed III, que mató a 26 personas en total, a sus 19 hermanos y a sus 7 mujeres embarazadas, amantes de su padre, para acceder al trono. A él se le puede considerar el mayor fratricida de la historia. Así que no es el sultán Suleimán, amigos. Así la tradición fue pasando, ¿verdad? De mano en mano. Cada sultán tenía un cometido y cada sultán sabía cuál iba a ser su tarea. Así que ahora sí que nada que asombrarse acerca de lo que decía Maquiavelo en su libro, ¿verdad? Ellos ya tenían una tradición bastante justa según ellos, pero ¿hasta cuándo duró esta perversa tradición? ¿Y qué fue lo que la rompió? ¿Qué creen, amigos? El amor. Así es, el sincero amor entre hermanos. El hijo de Mehmed III, Ahmed I, solo tenía un hermano, Mustafa, un joven con cierto retraso mental al que adoraba.
Los dos se veneraban y se cuidaban mucho. Ahmed fue incapaz de matarlo, pero a la vez era consciente de que tenía que respetar de alguna manera la ley instaurada, así que la reinterpretó otra vez, parafraseando. Metió a su hermano en una sala del palacio a la que acabaron llamando la jaula, donde recibió exhaustivos cuidados y un equipo que se dedicaba día y noche a agasajarle personalizadamente conforme con su discapacidad. Puede que suene bien esto, amigos, pero lo grave es que también se convirtió en tradición y los posteriores sultanes lo imitaron, así, encerrando a sus hermanos y aislándolos del mundo exterior. ¿Cuál obra de Shakespeare? ¿Cuál Ricardo III, amigos? Estamos hablando de cómo eran los sultanes, siempre parafraseando y reinterpretando las leyes. Vivir sin contacto con la sociedad les quebraba la cabeza, obviamente. Muchos eran mentalmente inestables y acababan enloqueciendo a los pocos años. Sus rarezas eran infinitas. Ibrahim el Loco mandó a buscar a la mujer más obesa del imperio para incorporarla a su harem y más tarde le regaló una provincia. Algunos decidieron matar a todos los cristianos que encontraran a su mano. Afortunadamente, esta locura fue detenida por sus consejeros, aunque esa tradición enfermiza alcanzó al último sultán turco Mehmed VI, quien asumió el trono en 1918 y de quien ya sabemos, pues, cómo fue su final. Así que, amigos y amigas, pues esto nos hace darnos idea de que cuando el sultán Sulaimán mata a su hijo y a su vez los hijos están traicionando, los hermanos también, entre ellos se van a matar, ¿se acuerdan? Bayaceto y sus hijos van a ser totalmente aniquilados. Pues tiene que ver con que están tratando de sobrevivir y saben que debido a esas leyes, a esa ley, no hay respeto. Sí se puede dar el parricidio, sí se puede dar todo tipo de asesinato con tal de llegar al poder, y esto nos ayuda un poco a entender por qué Hurrem era como era, por qué Ibrahim era como era, y sobre todo, pues cuál es el contexto, por qué nunca hemos podido entender por qué Suleimán mata a Mustafa, pero de alguna manera vamos viendo, aunque si bien la ley era para hermanos, pues también la va a aplicar el sultán para sus hijos. En fin, amigos, pues siempre encontramos rarezas y y pasajes secretos dentro de la vida de los sultanes. Ojalá que les haya gustado este breve video. Les enviamos un cordial saludo. Por favor, pónganos ahí un toquecito, un mensaje. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Son Regurushurus. Hasta luego.